Entonces, los 10 mandamientos, básicamente aquí es la ley, ¿no? ¿Y por qué usamos los 10 mandamientos? Porque está escrita en el corazón de cada hombre, ¿no? Y esto, les dimos aquí la guía, por si quieren, o sea, aquí está la guía, para que para que ahí puedan hacer sus notas ahí. Ok, entonces, la ley son los 10 mandamientos y está escrita en el corazón de los hombres. Romanos 2:15, miren lo que dice. ¿Alguien lo puede leer? Ahí está ya. Mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio, su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Entonces, básicamente, la Biblia dice que Dios ha escrito la ley, ¿dónde? En mi corazón. En el corazón. O sea, en nuestro corazón tenemos la ley escrita. Básicamente lo que eso significa es de que todos sabemos lo que es bueno y lo que es malo. Todos, un hindú, un musulmán, un rico, un pobre, no importa. Aunque nunca haya leído una Biblia, sabe lo que es bueno y lo que es malo. Tiene una conciencia, ¿no? Tiene el conocimiento de lo que es bueno y lo que es malo. Tiene la ley escrita en su corazón. Entonces, cuando nosotros evangelizamos, mis hermanos, ¿a dónde apuntamos? ¿Al intelecto o al corazón? Yo les pregunto. Al corazón, porque miren, si se enfocan en el intelecto va a haber puros argumentos, se van a cansar, pueden durar hasta 2-3 horas discutiendo, y la verdad es que cuando estás enfocándote en el intelecto estás enfocado en ganar un argumento y no en ganar un alma. Ese es el problema, y el problema es de que no hay solución y terminan enojados y se perdía el tiempo. Pero cuando tú apuntas al corazón cambia toda la cosa, ¿sí? Cambia toda la cosa. Y nosotros como cristianos, como evangelistas, como personas que predican el evangelio, tenemos que tener conocimiento a dónde estamos apuntando, ¿sí? Porque nos podemos distraer muy fácilmente. O sea, cuando estamos evangelizando, miren, les voy a decir este ejemplo. Yo no quiero que te desanimes porque no conoces toda la Biblia, porque un obstáculo muy grande que yo he visto es que yo no sé toda la Biblia, no puedo empezar a evangelizar. ¿Quién se ha sentido así? Levante la mano. Ok, les voy a decir un balance. Lean toda la Biblia, estudien todo lo posible. Amén. De hecho, evangelizando van a profundizar en la Biblia como no tienen idea, porque les van a empezar a hacer preguntas y ustedes van a decir, ¿cómo le contesto la siguiente vez? ¿Está bien? Así yo he aprendido mucho de la Biblia. Pero, a ver, ¿quién me puede decir la dirección de su casa? ¿Cuál es la dirección de su casa, Lourdes? Esperanza 4014. Ok, Lourdes, ¿usted se sabe todas las calles de toda la colonia? No, porque me acaba de cambiar. ¿Verdad que no sabe, verdad? Pero se sabe la suya, ¿verdad? Sí. Tal vez a lo que va progresando el tiempo se va aprendiendo poquitas más. Pero ahorita lo más importante es el que sabe dónde está su casa. Entonces nosotros lo más importante es saber cómo llegar al evangelio, ¿sí? La salvación está en la calle Arrepentimiento, esquina con Fe en Jesús, ¿no? Entonces, si nosotros sabemos dónde está el evangelio, dónde está la salvación, tal vez no te sabes todas las doctrinas que es necesario, que es importante, pero por lo menos empezamos para llegar a casa. ¿Hace sentido? Entonces, tenemos que aprender a apuntar al corazón para que, aunque la gente se desvíe con 1000 temas, oiga, pero ¿por qué Dios? ¿Por qué si Dios es bueno? ¿Por qué hay tanto sufrimiento? Mira, ahorita respondemos eso, pero y seguimos apuntando al corazón. Oye, pero el Papa, sí, pero apuntamos al corazón. Oye, pero que el libro de los mormones, ahorita hablamos de eso, pero sigamos apuntando al corazón. ¿Y qué está escrito en el corazón? La ley de Dios. La ley, ¿sí? La ley. Entonces, ahorita vamos a ver cómo esto se manifiesta ya mejor, cómo lo podemos utilizar, pero ahorita nomás estamos aprendiendo el principio, ¿sí? Ok, ¿por qué? ¿Cuál es el propósito de la ley? Fíjense, vamos a ver 3 propósitos de la ley, ¿sí? La ley, número 1, nos muestra el pecado. Vamos a leer Romanos 3:20, que ya está escrito aquí. Dice, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Romanos 3:20. Básicamente la ley viene a ser un espejo, ¿sí? Un espejo mira, cuando tú te levantas, tú vas al baño y ves en el espejo y ves todas las lagañas, ves que ahí tal vez te dejaste pasta de dientes de la noche anterior, estás todo despeinado. El espejo sirve para mostrarte lo desarreglado que estás.
¿Alguna vez has intentado arreglarte con un espejo? Limpiarte los dientes con un espejo, lavarte la cara con un espejo. ¿Verdad que es ridículo? Entonces la ley es un espejo. De hecho la Biblia lo dice así. Pero la ley no nos salva, sino nos muestra que necesitamos un salvador. Lo voy a repetir porque esta frase vale oro. La ley no nos salva, sino nos muestra que necesitamos a un salvador. ¿Qué pasa? Todas las religiones, y aún siendo cristianos, podemos caer en la mentira de que queremos cumplir la ley para arreglarnos. Y el problema es de que la ley, el propósito de la ley no es arreglarnos, sino es mostrarnos que necesitamos un salvador, que Él nos arregle. ¿Sí? La ley es como los rayos X. Los rayos X te sanan, te muestran que tienes un hueso quebrado, cáncer, pero no te sanan. Pero te llevan a que vayas a un tratamiento para que seas sanado. Entonces eso es la ley, te da el conocimiento del pecado. Otra cosa, la ley no nomás nos da, también Romanos 7:13 dice, a fin de que por medio del mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminosa. Romanos 7:13, o sea, la ley tiene el propósito no nomás de mostrarnos el pecado, sino mostrarnos lo pecaminoso que es ese pecado. La mayoría de la gente sabe que ha pecado, pero su pecado es como light. No, sí soy pecador, pero no hay una convicción de pecado. Y te voy a decir cómo pasa. Estás manejando, vas a 80 millas por hora, cuando deberías ir a 60. Pero, ¿por qué no te sientes mal? Porque todos a tu alrededor van a 80 millas por hora. ¿Sí? Entonces, cuando de repente la ley, la policía te apunta, ahí sí te das cuenta que vas a 80 millas por hora. Tu corazón empieza a palpitar, le bajas, pero ya es muy tarde, ¿no? Y te multan. Así es lo que hace la ley. Aunque te compares con todos los demás, porque todos los demás son pecadores y yo no soy tan malo. Malo Hitler, malo Maduro, malo esta persona, mi vecino. Pero vamos así y de repente cuando nosotros confrontamos a la gente con la ley, se da cuenta de que no se debe comparar con la otra gente, sino con Dios, que es perfecto. Como dice Salmo 19, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Si tú ves tus dientes, dicen, son bien blancos, pero nomás ponte un papel blanco y ves que en realidad son bien amarillos. ¿Sí? Entonces, si te comparas con otros, dices, pues están bien blancos, pero si te comparas con algo que realmente es blanco, te das cuenta que no están tan blancos. Entonces, la ley viene a mostrarte el pecado como verdaderamente pecaminoso. Cuenta la historia de unos niños que sus papás les prohibían ver películas con escenas sexuales, obviamente, con insultos y que tuviera violencia. Una vez los niños dijeron, papá, viene la mejor película de Fast and the Furious, híjole, tiene los mejores actores, las mejores escenas, los mejores carros, vamos a verla, papá. Y el papá dijo, a ver, tiene escenas, papá, dicen que nomás se ven puras sábanas moviéndose. Ok, se ve violencia, papá, sabemos que es ketchup, pues la sangre. Ok, ¿cuál era el otro? Hay groserías, papá, nomás pero nosotros sabemos que no está mal. Ok, les dijo el papá, mañana regresen y les doy una respuesta. Entonces los niños estaban emocionados porque siempre les decía que no. Digo, mañana va a decir que sí, hay la posibilidad. Entonces en la mañana despertaron, olía bien rico, estaba haciendo el papá brownies deliciosos, empezó a leer todo y todos los niños, qué rico. Y le dijo, ya iban a agarrar el pastelito y dijeron, espérense. Si se comen ese pastel pueden ir a ver la película, ¿sale? Pues no lo como. Espérense, déjame decirles los ingredientes con los que le hice. Agarré los mejores huevos, así recién salidos de la gallina, así como en la película, los mejores. Agarré el mejor chocolate, así compré el más caro. Compré todo lo mejor. Pues ya se le van a comer. Espérense, nomás le puse un ingrediente pequeñito. Agarré la popó de Firulais y le puse poquitita. No es poquitita, Y los niños les dio asco y claro que no se iban a comer ese pastelito. Porque ese poquita popó hace que sea extremadamente asqueroso ese pastel. Y los niños entendieron que poquito pecado hace extremadamente pecaminoso todo. Entonces la ley viene a ser esa herramienta para que no nomás veamos como el pecado como, sí es pecado, sino como extremadamente asqueroso. ¿Amén? Ok, entonces, ¿dónde está escrita la ley? En mi corazón. ¿Cuál es el propósito de la ley? Nos muestra el pecado. ¿Y luego qué más? Número 2, nos muestra nuestra culpabilidad. La ley nos muestra nuestra culpabilidad. Dice Romanos 3:19.
lo dice a los que están bajo la ley para que toda boca se cierre y quede bajo el justo juicio de Dios. O sea, la ley viene a cerrar toda boca. La ley viene a cerrar toda boca. Si tú empiezas a evangelizar y usas la ley, la gente se queda sin argumentos porque toda la gente sabe que está bajo pecado. Y tú empiezas a usar los mandamientos y ahorita vamos a ver cómo. Se queda así. No sabe cómo, o sea, porque queda bajo el juicio de Dios. ¿Está bien? Número 3, la ley nos lleva a Cristo. Gálatas 3:24. Mira lo que dice Gálatas 3:24. De manera que la ley ha sido nuestro guía, nuestro ayo para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. O sea, bíblicamente, ¿qué es lo que nos lleva a Cristo? ¿Qué? La ley. ¿Podemos llevar a alguien a Cristo sin la ley, según este versículo? No. Y quiero que veamos la importancia de esto, mis hermanos, porque hemos usado muchas veces el evangelismo sin usar esa herramienta que Dios nos ha dado. Y les voy a decir el ejemplo de Cristo en Mateo 19:16. El joven rico llega orgulloso diciendo: maestro bueno, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? ¿Ves? ¿Qué tengo que hacer? O sea, él se creía que podía hacer. Y Jesús le dice: bueno solo es Dios. Porque él tenía una mala definición de lo que es bueno. Porque el joven rico se consideraba bueno a sí mismo. Ahorita lo vamos a ver porque Jesús dijo: bueno, guarda los mandamientos. Jesús estaba usando la ley. Y él dijo: todos los he guardado. Mira qué orgulloso era. Todos los he guardado desde niño. O sea, este joven rico creía que no había pecado nunca. Y Jesús le apunta al corazón con el primer mandamiento. ¿Cuál es el primer mandamiento? No tendrás dioses ajenos delante de mí. Y le dice: vende todo lo que tienes, porque era rico, dale a los pobres y sígueme. ¿Y qué hizo el joven rico? Se fue triste, porque tenía mucha riqueza. ¿Cuál era el Dios de este joven rico? El dinero. Y Dios lo confrontó con eso. Entonces, cuando una persona es orgullosa, Dios resiste al soberbio. ¿Pero qué dice? Da gracia al humilde. Entonces la ley es para el soberbio, la gracia es para el humilde. ¿Por qué Jesús no le dio la ley al que estaba enseguida en la cruz? Porque él ya estaba humillado. De hecho, la ley ya había hecho su función. Estaba en la cruz. Él sabía que era un ladrón, ¿sí? Y le dijo: acuérdate de mí. Y Jesús no le dijo: guarda los mandamientos. No. Jesús le dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso. Porque este hombre ya se había arrepentido. Ya su corazón estaba listo. Entonces, gracia para el humilde, ley para el soberbio. ¿Está bien? Ese es el principio. Desgraciadamente, el 99.9% de la gente es soberbia. Pero Dios va tratando, pero bueno, 100% de la gente es soberbia y orgullosa, pero a veces te vas a topar con gente que Dios ya está tratando y que tú tal vez nomás le vas a llevar el evangelio, pero la gran mayoría necesita ser confrontada con la ley. ¿Sí? Ok. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta aquí? ¿No? ¿Todo bien? Ok. Entonces, ya presentamos el problema, ¿sí? Los síntomas. Sí, los síntomas, los 10 mandamientos, ¿sí? Te decía una pregunta, bueno, a mí todo esto es nuevo, pero en el caminar con el Señor, he conocido mucha gente y he hablado como yo aprendí, ¿verdad? Sí. No como se está diciendo aquí. Sí. Que con esas personas, porque hubo personas que reconocieron, que aceptaron al Señor y siguieron en la iglesia, empezaron, cambiaron Sí. su vida, Sí. pero no se les enseñó la ley, igual también no se les enseñó la ley. Sí. Entonces, es bueno entender. ¿Ellas son salvas o ellas han seguido el camino como yo lo seguí? Sí, tenemos que entender el principio aquí. O sea, cuando una persona, usted entendió que era pecadora, eso, entonces la función de la ley ahí cobró, porque la ley, o sea, usted de alguna forma Dios le manifestó su pecado, ¿no? ¿Sí? Ya sea con esta estación de radio o lo que sea, usted se dio cuenta de que estaba en pecado y que había roto los mandamientos de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces, si esa gente también. Si esa gente también pasó por eso, si reconocieron su pecado, si hubo una convicción de pecado, pues quiere decir que Dios trató con ellos, ¿sí? Entonces sí son salvos, si hubo ese conocimiento y se arrepintieron genuinamente, ¿sí? Porque dijiste gracia para el humilde y qué para el soberbio. Ley para el soberbio. O sea, si usan ese argumento, mucha gente dice, ¿por qué me hablas a mí sobre esto y sobre la ley, sobre el arrepentimiento, sobre el pecado? Dice, pues si el ladrón que estaba al lado de Jesús en ese momento dijo, mañana estarás conmigo. pero ya estaba Si quebrantado. usan ese argumento. Sí. Y yo le diría, bueno, tú estás quebrantado igual que ese ladrón.
Tú reconoces que has pecado delante de Dios y ahí lo puedes pasar por la ley. Y ahorita vamos a aprender cómo. Oye, si quieres te subo también a la cruz. Pero yo les voy a decir algo, si la gente necesita ser confrontada con su pecado, porque no nomás, y les voy a decir, no nomás decimos, todos somos pecadores, porque la gente, Dios dio 10 mandamientos para que apuntemos directamente, y Dios usa a veces un mandamiento para traer convicción de pecado de algo, y eso es lo que hace que se arrepientan, ¿no? El Espíritu Santo es el que trae convicción, pero usa la ley de Dios. ¿Sí, Luciano? Sí, porque no puede haber como eso separado, ¿no? Ir a Jesucristo sin tener la consecuencia de saber que somos. Lo dice la Biblia. Lo dice la Biblia en Gálatas 3:24, la ley ha sido nuestro guía que nos lleva a Cristo. Y también Jesús le dijo a la mujer samaritana, sí, has estado con 5 hombres y con el que ahorita estás ni es tu esposo. O sea, Jesús siempre confrontó el pecado, como un buen doctor siempre quiere quitar el cáncer, no lo tapa, porque sabe que ese cáncer va a carcomer todo. Pero hay ocasiones que aunque puedas mencionar así algo mínimo de la ley, viene el Espíritu y te redarguye encima. Sí. Ahora nosotros queremos ser claros con el presentar la ley, queremos ser claros porque queremos que la gente entienda su estado pecaminoso delante de Dios. O sea, lo que nosotros queremos, mira, el problema con la gente es de que la gente cree que puede con sus fuerzas ganarse al cielo. Cuando tú le dices, no, es así de imposible. Fíjate que lo que produjo en la historia del joven rico, ¿sabes lo que dijeron los discípulos cuando se fue el joven rico? Dijeron, ¿quién puede ser salvo? Ahí es donde Jesús quería poner a sus discípulos. Y Jesús le dijo, pues para lo que el hombre es imposible, para Dios es posible. Eso, ahí viene la nomás un comentario así de lo que estoy pensando yo. Cuando les decimos de la ley como dice, es como un espejo. Entonces nosotros cuando les decimos de la ley, no es necesariamente de que no has hecho la ley, pero yo lo veo así como que este es el espejo, vete tú en el espejo y cómo te comparas. Entonces eso es así la forma que yo lo estoy viendo, así cuando les damos la ley es como darles un espejo y decirles, ok, eres tan bueno, vete tú mismo. Exactamente, de hecho ahorita vamos a ver cómo hacerlo. Nosotros no andamos diciendo tú eres un mentiroso, tú eres un ladrón, porque nosotros también hemos pecado. Nosotros con humildad y amor decimos, mira, y ahorita vamos a aprender unos, porque esto, recuerden que estos son los principios, ahorita vamos a ver el método. Pero un método es, oye, ¿alguna vez has mentido? Sí, he mentido. ¿Alguna vez has robado? Sí, he robado. ¿Una vez has odiado a alguien? Sí. Y lo que estás haciendo es presentarle el espejo y ellos están viendo. Tú no los juzgas, sino ellos entienden que han pecado delante de Dios. ¿Sale? ¿Sí? ¿Contestó eso? ¿Alguna otra pregunta en esto? Es un tema muy importante que aprender, que entender. ¿Sale? Bien, muy bien. La segunda columna, aunque ya la persona está convencida de que tiene ébola, o sea, que está enferma del pecado. Ahora, ¿qué es el siguiente paso? ¿La qué? La consecuencia. Mi deber es decirle cuál es la consecuencia de ese pecado. Entonces le hablamos de la eternidad. Y vamos a ver que la eternidad, al igual que la ley, está escrita en el corazón. Vamos a leer Eclesiastés 3:11. Ahí lo dice. Dice Eclesiastés 3:11, ha puesto eternidad en el corazón de ellos. Lo voy a leer otra vez, Eclesiastés 3:11. Ha puesto eternidad en el corazón de ellos. ¿Sí? Entonces, ¿a dónde tenemos que apuntar, mis hermanos? ¿Qué aprendimos que hay en el corazón? Y ahora aprendemos que también ¿qué hay en el corazón? Según Eclesiastés 3:11, la eternidad está escrita en el corazón del hombre. Es la Biblia que Dios puso la eternidad en el corazón del hombre. Entonces nosotros tenemos que entender que tenemos que apuntar al corazón, a la ley y a la eternidad. Sea judío, sea gentil, sea rico, pobre, al corazón. Y cuando hablamos de la eternidad, básicamente, ¿qué significa que Dios ha puesto la eternidad en el corazón de cada hombre? Que toda la gente sabe que existe algo después de la muerte, ¿sí o no? Todas las culturas, los hindús creen en la reencarnación, pero no creen que nomás se van a dejar de existir. Todos creen que existe algo después de la muerte. No existe genuinamente un ateo. No existe genuinamente un ateo. Toda la gente sabe que existe algo después de la muerte. De hecho, la Biblia dice que todos han conocido de alguna manera a Dios.
el problema no es intelectual, sino moral, pero dice la Biblia que profesándose ser sabios se hicieron necios y que su entendimiento fue entenebrecido. O sea, los que dicen que son ateos y que dicen que no existe algo después de la muerte, en realidad han endurecido su corazón porque les gusta tanto su pecado que no quieren responder a un Dios. ¿Sí? No quieren responder a Dios, ¿sale? Entonces, cuando hablamos del problema, después hablamos de las consecuencias. Que la ley está la eternidad. Ahora vamos a hablar de 4 aspectos de la eternidad, ¿sí? 4 aspectos y siguen una lógica, ¿no? Vamos a leer Hebreos 9:27. Miren lo que dice Hebreos 9:27. Está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Está establecido por los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Entonces, ahí básicamente vienen todos los 4 aspectos de la eternidad. ¿Qué es lo primero que dice? Está establecido que el hombre muera. Entonces, cuando hablamos de la eternidad, el primer aspecto que hablamos es de la muerte. Hablamos de la gente de la muerte. Y no tengamos miedo de hablar de la gente de la muerte. Porque toda la gente va a morir. Puedes decirle, oye, te tengo una noticia nueva. 10 de cada 10 se están muriendo. O sea, puedes agarrar este tema de muchas formas. Es una realidad, mis hermanos. Y lo decimos con una delicadeza, con amor, pero es una realidad. 152,000 personas mueren cada día globalmente. Nosotros aquí en 100 años vamos a estar muertos. Todos vamos a morir. Y tenemos que hablar a la gente de la muerte. Y a veces la gente no quiere hablar de eso, pero nosotros... Miren, es como un despertar. Pónganse a pensar, yo pongo este ejemplo porque ustedes son despertadores. A ver, ¿a quién de aquí les encantan los despertadores? Los aman y los besan y dicen, yo quiero los despertadores. A nadie. No nos gustan los despertadores, pero los tiramos a la basura. Porque los despertadores son molestos, son necesarios. Porque si no, no llegaremos a nuestro trabajo, no iríamos a la escuela, etc. Entonces, nosotros somos despertadores, molestos pero necesarios. ¿Sí me explico? Ponte a pensar, yo creo que te pongas a pensar. No trates de complacer a la gente, dice Pablo. Si quisiera agradar a la gente, no sería siervo de Cristo. Ponte a pensar, en 100 años, ¿de qué va a importar que le caíste bien a tu vecino, pero va a estar toda la eternidad en el infierno? Yo prefiero caerle mal, pero que por lo menos yo le presenté la buena noticia. Entonces, ¿tenemos que hablar de la muerte? Sí, tenemos que hablar de la muerte. Porque está establecido que el hombre muera solo una vez y después de esto el juicio. Entonces la segunda cosa, después de la muerte, ¿qué dice ese versículo que va a haber? Juicio. Y ahí hay un versículo con lo del juicio. ¿Qué dice? Apocalipsis 20:12. Mira lo que dice. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Entonces Dios dice que Dios va a juzgar a todo hombre. Toda la gente va a comparecer delante de Dios. Entonces, después de la muerte va a haber un juicio y Dios nos va a juzgar de acuerdo a nuestras obras según ese versículo, ¿no? Y nos va a mandar ya sea a dónde, al cielo o al infierno. Entonces tenemos que hablar de la muerte, del juicio, del cielo y del infierno, ¿sí? Cuando hablamos de... La mayoría de la gente dice, no, yo me voy a ir al cielo porque yo creo en Dios. Cuando me muera yo me voy al cielo. No hay infierno. El infierno lo tenemos aquí porque así se Sí, mucha gente dice eso. Y no la sacas de Mucha gente. Ahorita vamos a ver cómo respondemos a eso, pero sí tiene respuesta a eso. ¿Y qué cuando una persona sí te saca lo del purgatorio? Miren, nosotros... Un paréntesis ahí, nosotros dice la Biblia que somos embajadores de Cristo y ahorita lo vamos a ver. Y un embajador tiene autoridad, ¿no? O sea, nosotros no vamos como que, híjole, no estoy seguro, pero nosotros vamos diciendo este mensaje porque lo conocemos y con autoridad. Y la persona dice, oye, pero el purgatorio, yo digo, el purgatorio no existe. La Biblia no habla del purgatorio. Hasta la misma organización en la que tú crees ya dice que no existe purgatorio. Pero aunque no dijera, la Biblia no dice que existe purgatorio. Nomás existe el cielo y el infierno. ¿A dónde vas a ir tú? Y ellos ni saben la verdad. O sea, yo no me topo. Así les digo, y sí, así se descarta. Muy pocas veces he tenido que. Yo creo que una vez que me topé a un católico que era muy fuerte en sus convicciones y todo,
pero la mayoría con eso ya, pero con autoridad. O sea, no con arrogancia, pero sí con autoridad, ¿sí? Que decimos, no, la verdad no existe eso. La Biblia nos habla del cielo y el infierno. Entonces, cuando hablamos del cielo, hablamos de la gloria. O sea, yo quiero que tú hasta hagas un estudio del cielo y que te deleites en el Apocalipsis 20:21, donde dice la Biblia que vamos a estar ahí, vamos a deleitarnos en Cristo, la nueva Jerusalén. O sea, el cielo va a estar bien suave, vamos a estar adorando a Cristo, vamos a tener comunión unos con otros. Muchas cosas que podemos ver del cielo, ¿no? O sea, va a ser glorioso el cielo. Y podemos hablar de la gente del cielo donde no va a haber tristeza, no va a haber lágrimas, donde no va a haber pecado, donde no va a haber muerte, no va a haber enfermedad. Qué glorioso es el cielo. Es bueno hablar del cielo. Y también es necesario hablar del infierno. Por los últimos 100 años, desgraciadamente, nuestro evangelismo se ha ido a un extremo donde no se habla del infierno. Y yo creo que porque algunos creyentes han hablado del infierno como con condenación y con odio, el otro extremo es: yo no quiero ser como esos, yo no voy a hablar del infierno, ¿sí? Pero no es correcto. Ahora, no es correcto que hablemos de la condenación. Todo esto es muy delicado y tenemos que hablar con mucha compasión. Como decía George Whitefield, si no tienes lágrimas en los ojos, por lo menos en la garganta. O sea, pasa tiempo con el Señor, que te quebrante Dios el corazón por los perdidos. Y cuando hablas de estos temas, ten compasión, ¿sí me explico? Pero voy a revisar mi teléfono por si no ha llegado nadie ni que... No ha llegado nadie. Ok, entonces, o sea, tenemos que tener compasión cuando hablamos de esto. Pero tenemos que decir la verdad. Existe el infierno. Dice la Biblia que el pecado se corrige con misericordia y verdad, dice Proverbio. No me lo acuerdo ahorita la cita exacta, pero ustedes la pueden buscar. El pecado se corrige con misericordia y verdad. O sea, tenemos que tener misericordia, la ala de la misericordia y la ala de la verdad. ¿Qué pasa si quitas una ala de un avión? Se cae. No nomás es verdad sin misericordia, en realidad no está siendo genuino, porque tienes que decir con misericordia. Y no nomás la pura misericordia, porque uno dice, no, es que Dios es puro amor, Dios es puro amor. Y no hablan de la severidad de Dios. Romanos habla de que Dios es bondadoso, pero también es severo. Dios es misericordioso, pero también es justo. Entonces, necesitamos entender este balance del cielo y el infierno. Yo les quiero decir algo, hermanos. Es necesario hablar del infierno. Jesús habló más del infierno que del cielo por amor a la gente. Si una persona va a un barranco, ¿sí?, y va hacia allá, y tú lo ves y es ciega esa persona, y tú lo ves y le dices, oye, Dios tiene un plan maravilloso, vente. Vente a mi casa, vamos a tener una fiesta. O opción B, te vas a caer, te vas a morir, hay un barranco. ¿Cuál de las dos le dirías? Pues la segunda, porque lo quieres advertir. Entonces Jesucristo advirtió del infierno más que cualquier otra persona, ¿sí? Dijo Jesús, no teman a los hombres que pueden destruir el cuerpo, teman a Dios. Y dice, ¿por qué? Porque puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Entonces, tenemos que definir qué es el infierno también. ¿Qué es el infierno? Es un lugar de tormento. Dice Mateo 25 que es castigo eterno, que es el lloro y crujir de dientes. Dice la Biblia que es un lago de fuego. Dice en Daniel 12 que es confusión perpetua, vergüenza perpetua. Entonces tenemos que saber qué es el infierno, porque le tenemos que definir a la gente qué es el infierno, porque la gente a veces dice, sí, yo voy a estar con mis compas tomando unas cervezas. Ajá, sí. Digo, pues estás muy equivocado. Yo a veces les digo, mira, ¿te has quemado alguna vez? Imagínate quemarte todo tu cuerpo un día, 2 días. Y luego voy diciendo, 1 año, 10 años, 100 años, 1000 años, 1.000.000 de años, 1 trillón de años. Nunca se acaba. Como que a veces a la gente le tienes que ir poco a poquito para que vaya entendiendo la severidad del infierno. Entonces, es necesario hablar del infierno con amor. ¿Sale? ¿Alguna pregunta? Entonces, ok, hay 2 cosas escritas en el corazón. Número 1, la ley. Número 2, ¿qué son los 10 mandamientos? ¿Qué es la ley? Los 10 mandamientos. Ok, y la ley nos da el conocimiento del pecado. ¿Qué más nos da? ¿Nos muestra qué? Un salvador. Nos muestra el Salvador, que necesitamos un Salvador. Nos muestra nuestra culpabilidad. ¿Nos guía a quién? A Cristo. 4 aspectos de la eternidad. Número 1. Número 2. Juicio. Número 3. ¿Y? ¿Es malo hablar del infierno? No, pero lo tenemos que hablar con compasión. Muy bien. Entonces vamos a la más importante
de las columnas. Hasta ahorita son malas noticias. Si se fijan, ¿verdad? Hemos pecado y nos merecemos el infierno. Pero para llegar a las buenas noticias necesitamos entender las malas noticias. Por esto es necesario siempre. Yo les digo, oigan, ¿qué creen? Ya estoy sano de cáncer. Y ustedes, ay, qué padre, pues yo ni sabía que tenías cáncer. ¿Sí? Pero ¿qué si les hubiera dicho hace una semana? ¿Qué creen? Me diagnosticaron con cáncer fase 4 y me voy a morir en 6 meses. Y ustedes, hasta estaban orando toda la semana por mí. Y luego de repente yo les digo, ¿qué creen? Se equivocaron. ¿Sí? Se equivocaron. Las malas noticias hicieron que las buenas noticias sean hermosas, ¿verdad? Entonces, hasta ahorita hemos dicho malas noticias, pero ahora vamos con las hermosas noticias. ¿Sí? El evangelio significa literalmente buenas noticias. ¿Sí? Buenas nuevas. Y vamos a ver cuáles son esas buenas noticias. Ahorita apuntaron qué significa el evangelio para ustedes, qué significa el evangelio. Ahorita vamos a ver qué es el evangelio. ¿Sí? Las buenas noticias. Pero para entender las buenas noticias necesitamos entender las malas. Y en sí este es todo un taller que podría durar 7 horas, ¿eh? Pero lo voy a tratar de hacer en 20 minutos. ¿Va a ser una aspirina? ¿Mande? ¿Va a ser una aspirina? Una aspirina. ¿Por qué? Lo vas a reducir. Ah, lo voy a reducir, sí. Así que voy a borrar esto rápidamente. ¿Alguna pregunta mientras que borro esto? Entonces, en parte sí está bien cuando empieza uno a hablarle a alguien, ¿verdad? Y luego dices que la palabra de Dios dice que hay solamente 2 caminos, ¿verdad? El cielo y el infierno. Claro. ¿A dónde te quieres ir? ¿Está muy bien? No, dice, pues es que yo no creo en eso. La palabra de Dios dice que la oportunidad está aquí en la tierra. Sí. ¿A dónde quieres ir? Porque no hay otra oportunidad después de la muerte. Sí. Entonces ahí la gente la piensa, porque dice, bueno, una cosa que me gusta decirles es que mira, en esta vida hemos sufrido tanto todos sufrimos. Sí. Tampoco te gustaría ir y seguir sufriendo allá. Para mí así es como yo lo siento. Sí. Es como yo